Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todas, a todos, a todes por estar aquí presente con nosotros. Este es el segundo encuentro del ciclo de charlas en museos de ciencia y tecnologías en el siglo XXI. Los invitamos a aquellos que todavía siguen de pie por allá al fondo si quieren tomar asiento y por favor que silencien sus celulares para poder comenzar. Queremos dar un agradecimiento especial a la Municipalidad de Bariloche, sobre todo por el espacio para la realización de esta charla en la comunidad. El ciclo de charlas está organizado en el marco del proyecto MUTEC, del Museo Tecnológico Interactivo de Ciencia, Ambiente y Sociedad, y se construirá de forma conjunta entre las principales instituciones de ciencia y tecnología de la región. Para esta segunda charla del ciclo, titulada Los museos como espacios de conversaciones y emociones, hoy nos acompaña en Comunicación Pública de las Ciencias Luisa Mazzarani, a quien le damos la bienvenida a la ciudad y agradecemos su presencia. Luisa es coordinadora del Instituto Brasileño de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología e investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz en Río de Janeiro. Dirigió el grupo que creó en 2016 el programa de maestría académica en divulgación de ciencia, tecnología y salud y sociedad. Dirige el grupo de investigación CNPq Ciencia, Comunicación y Sociedad. Coordina el portal de noticias científicas SciDev.net para América Latina y el Caribe. Fue también directora ejecutiva de la Red de Popularización de la Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe. Le damos la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver si logramos competir de forma adecuada con la protesta, que es muy buena y muy importante. Y bueno, en este contexto de la creación de MUTEC, del museo de ustedes, me pareció importante traer esta charla, que es pensar un poco qué son los museos, para qué sirven los museos, ¿no? Y por supuesto se puede decir que es un sitio para aprendizaje, es un sitio para ver cosas, hay muchas definiciones. A mí me gusta mucho ver los museos como espacios de conversaciones y de emociones. Entonces, nosotros creemos en eso y estamos intentando desarrollar algunas formas para ver en qué medida las conversaciones y las emociones sí ocurren en los museos con visitas distintas y si ocurren, cómo ocurren. Antes, solo para presentar un poco cómo pasa en América Latina, esa es la guía de centros y museos de ciencia que lanzamos hace 2 semanas y la idea fue justamente recolectar informaciones en nuestra región para saber dónde están los museos y centros de ciencia. Invitamos a 1.900 museos y centros de ciencia que identificamos a llenar las informaciones y tenemos, por lo tanto, hoy en día como en esta guía especialmente 448 museos que están ahí distribuidos en toda la región. Algunos países tienen más, otros países tienen menos. Eso no quiere decir que es la lista completa, pero es las informaciones que los museos les gustaría estar en la guía, pusieron ahí para que la gente conozca y visite. Bueno, entonces hablando de nuestra, es una investigación que estamos haciendo desde 2015, que es justamente para intentar, porque muchos de nuestros países, como vimos en la guía, estamos creando museos de ciencia. Por supuesto, como divulgadores de la ciencia, creemos que debemos crear los museos de ciencia, pero también nos gustaría comprender un poco mejor el impacto de los museos de ciencia en la gente. Bueno, los museos de ciencia, también la divulgación de la ciencia de una forma general, pero en este caso, entonces nuestra idea fue desarrollar herramientas de investigación para comprender un poco mejor la experiencia del visitante y también con un abordaje muy vinculado, es un proyecto de investigación, pero muy vinculado a la práctica, es decir, observamos lo que pasa, hacemos la investigación, pero con una conversación muy fuerte con la práctica, esperando que la práctica nos ayude a desarrollar el proyecto de investigación y al contrario, que nosotros podamos traer informaciones importantes para pensar en cómo mejorar la práctica de la divulgación de la ciencia.
Primero es importante aclarar qué entendemos por museos y centros de ciencia, y nosotros usamos el concepto de que museos de ciencia son los muy diversos. Puede ser un museo de historia natural, un museo interactivo de ciencia, un museo de ciencias sociales, que muchos de nuestros países se olvidan de las ciencias sociales, entonces museos históricos, museos de sociología, de antropología, también jardines botánicos, acuarios, planetarios, zoológicos, etcétera, 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 etcétera. Lo que es muy importante es tener esa inclusión de espacios de centros de ciencia. Bueno, como yo mencioné, empezamos nuestro proyecto de investigación en 2015. Es un proyecto que incluye muchos colaboradores, personas e individuos que están ahí colaborando en el desarrollo de las herramientas, pero también en el momento de recolección de datos, de análisis de datos, etc. Hasta el momento ya analizamos como más de 30 espacios de divulgación de la ciencia, espacios de ciencia en América Latina, pero también en Portugal y Gran Bretaña. Y en Brasil, donde estamos, y por lo tanto es donde tenemos más trabajo, más recolección de datos, ya también recolectamos datos en 8 estados brasileños, incluso en la Amazonia, en otras partes de Brasil, aquí cerca de ustedes, en Foz do Iguaçu, que tiene un zoológico de aves muy bonito. Entonces, estamos intentando traer un mapa, una mirada de la experiencia de los visitantes en distintos espacios de ciencia. Bueno, para eso es muy ambicioso el proyecto, ¿no? En verdad es una sucesión de proyectos, porque logramos tener un grant aquí, después logramos captar más recursos. Ahora con la creación del instituto sí logramos tener una parte importante de recursos financieros para apoyar la investigación, pero en este proyecto tan ambicioso también hay desafíos muy importantes. Uno es que es un proyecto colectivo, y armar un proyecto colectivo también significa que es muy bonito tener muchas miradas distintas, pero también hay que construir este protocolo en que todos estemos satisfechos, ¿no? El otro aspecto es cómo hacer la codificación, porque personas distintas hacen la codificación, y cuando estamos hablando de museos de ciencia no estamos hablando de células que tenemos como comportamientos muy previsibles o más o menos iguales en algunas circunstancias. Entonces hay como una parte importante de subjetividad en términos de codificación, de análisis, etc. Y también un aspecto muy importante es que los museos son muy distintos. Bueno, lamentablemente muchas veces son muy parecidos, pero en América empezamos a crear nuestros museos lo que hacía mucho sentido, que era copiar, no reinventar la rueda, como decimos en portugués, imagino que aquí también, que entonces copiamos experiencias que eran muy exitosas, por ejemplo, de Estados Unidos con Exploratorium, etcétera, pero lo que hacía sentido en aquel momento, pero lo que pasaba también es que de repente entrabas en un museo de ciencia en una ciudad de América Latina, era igualito a un museo de ciencia en Japón o en Estados Unidos, y creo que en este sentido en los últimos 10 años, 15 años, los museos latinoamericanos están haciendo un trabajo mucho mejor en hacer museos que hacen más sentido para el contexto de la ciudad, del barrio, de la ciudad, del país y de la región. Pero eso también significa que estamos trabajando con museos muy distintos, ¿no? Entonces, el primer proyecto que tuvimos más grande, que era de América Latina, con personas de al menos 4 países de América Latina. Entonces pasamos muchos meses pensando cómo pensar en un protocolo que pueda poner 8 museos de 4 países de América Latina, Argentina, Brasil, Colombia y México. Cómo podemos hacer
tener igualdades, ¿no? Simetrías, y no tenemos, no tenemos. Entonces consideramos eso, aceptamos eso, nos gusta eso y empezamos a desarrollar el protocolo considerando esta situación. Un aspecto importante es que cuando hacemos ese tipo de proyecto de investigación, significa que muchas veces estamos poniendo luz a algunas cosas que no funcionan bien en los museos de ciencia. Entonces también nos ponemos ahí un poco, puede ser que nos pongamos un poco desconfortables a los que hacen, tenemos que decir, mira, eso no está funcionando, no está bien. Entonces, pero es un desafío importante y debemos hacerlo. En términos de metodología, no voy a entrar mucho en eso, porque imagino que muchos de ustedes no quieren hacer la investigación per se, pero quiero comentar un poco porque me parece que es importante para que ustedes comprendan incluso un poco de los resultados. Lo que hacemos es elegir algunos grupos. Nos gusta mucho visitas espontáneas, llegamos ahí al museo, decidimos que vamos a trabajar con un grupo y ahí invitamos este perfil de grupo para nuestra investigación. Entonces, en un momento trabajamos con adolescentes, ya hablo un poquitito más de ese proyecto, y hoy en día trabajamos mucho con familias. No tenemos nada contra trabajar con estudiantes, pero incluso por la forma de metodología que usamos, que ya explico, con estudiantes, grupos escolares puede ser un poco más complicada porque justamente por la forma como recolectamos los datos. Entonces, un aspecto súper importante es que ponemos una GoPro, que es esta camarita que la gente le gusta para hacer surf o skate o filmar la bici o lo que sea, y también filmamos la visita al museo. Entonces, por ejemplo, en grupos familiares, llegamos ahí, invitamos a la familia, explicamos, aclaramos un poco los aspectos más de investigación, y nos gustan mucho los chicos y las chicas. Entonces, en general, solicitamos que uno de los niños ponga la cámara para seguir ahí la conversación. Y entonces básicamente es eso, pedimos que hagan la visita como les guste, el tiempo que les guste, que no se olviden, y nos ponemos ahí más de lejos para que se pongan muy confortables, y grabamos toda la visita, y nos interesa mucho justamente comprender las conversaciones que salen de ahí. En términos de análisis, bueno, solo para comentar, que puede ser que alguien tenga interés, lo que hacemos es poner la película, ¿no? El video que grabamos con la cámara, ponemos en un software y hacemos el análisis. Entonces, cuando nos quedamos meses y meses y meses discutiendo cómo vamos a discutir y tener cosas semejantes en los distintos museos, decidimos que la cosa que sí tenemos semejante en los museos es la relación de los visitantes entre ellos, entre el grupo que está ahí, entre los visitantes y los aparatos del museo, las exhibiciones, y en muchos casos, especialmente en América Latina, entre los visitantes y los guías, los mediadores. Entonces, nuestra mirada está ahí, comprender la relación entre esos tres aspectos de la visita, y entonces hacemos un análisis muy básico en que intentamos ver las conversaciones. Eso es la parte que más me encanta. Queremos saber sobre qué conversan, si hablan sobre temas de ciencia. Los temas de ciencia pueden ser que tienen que ver con la exhibición, puede ser que tengan nada que ver con la exhibición, puede ser que el tema de conversación no tenga nada que ver ni con exposición ni con ciencia, que están hablando de otras cosas. Muchas veces son experiencias personales. Eso es muy lindo porque tiene también que ver con el aprendizaje de la gente. La gente, para hacer el aprendizaje, hacen conexiones muy fuertes sobre su historia personal, el antecedente personal. Entonces vemos si hay conexiones con cosas que vivieron, sea de ciencia o no. Y también queremos ver un poco los tipos de interacciones, eso ya comenté, y después hacemos 3 registros. Uno es la relación de ellos con fotos y videos, si por ejemplo si graban, si sacan fotos de la exhibición.
Si hay un cambio, eso es lo que nos encantaría y pongo en esta estructura verbal porque eso es súper difícil. El sueño, el gran sueño nuestro es que una visita a un museo de ciencia o varias visitas a un museo de ciencia haga un cambio de comportamiento, de actitud en la gente. Bueno, ese es mi sueño. Y después también registramos si hay emoción o no. Después vimos que, justamente una parte que voy a enseñar, vimos los casos en que hay fotos y videos en un número de codificaciones importantes. Desarrollamos un protocolo específico para eso, no voy a enseñar hoy aquí. Y también si hay emociones o no, y ahí desarrollamos un protocolo de investigación específico para emociones. Lo que voy a hacer ahora, bueno, eso es lo que empezamos a trabajar, ponemos el video en este software y empezamos a hacer ahí la codificación y vemos esas cositas ahí verdes, como ustedes ven, para hacer el registro. Entonces vimos, aquí la persona tiene una relación con la otra persona del grupo y hacemos ese tipo de conexiones y registro, generamos un reporte, vemos esa descripción general de la visitación y ahí decidimos qué hacemos, que puede ser con un referente teórico totalmente distinto de un artículo para otro. Bueno, ahora lo que tenemos mucho interés de generar artículos, que es una forma bueno, también de que nos den la plata también para hacer las investigaciones y también una forma de compartir también el conocimiento. Entonces, lo que quiero mencionar un poco es algunos ejemplos de estudios y de resultados que hicimos. Este es interesante, es el que yo había comentado que hicimos con adolescentes. ¿Por qué hicimos con adolescentes? Porque los adolescentes no van a los museos de ciencia, van porque cuando la escuela los lleva, pero si tienen la libertad de decidir dónde van con sus amigos, van al shopping center o lo que sea, pero seguro no al Museo de Ciencia. Entonces lo que hicimos era justamente el proyecto que empezamos a desarrollar este protocolo. Éramos 8 museos de 4 países de América Latina: Brasil, Argentina, México y Colombia. Y lo que hicimos fue invitar a un adolescente que invitaba a 3 amigos. Iba al museo, hicimos eso con 5 grupos en cada uno de los museos. Y justamente la idea era esa, que fueran los museos que visitaran y que después nos contaran, bueno, tenemos los datos de las conversaciones para que nosotros aprendamos con ellos cuáles son las cosas que les gusta y no les gusta, cuál es la experiencia. Todo el tema es sobre la experiencia del visitante, la mirada del visitante en los museos. Entonces hicimos eso con 8 museos de la región y ese es interesante porque ese es en mi museo, en Museo da Vida, los datos que quiero enseñar. Bueno, aquí otra vez solo para enseñar los museos de Argentina fue con el C3 y con el Abremate. Pero lo que sí quiero enseñar es, eso es repetido, quiero enseñar algunos datos de Museo da Vida, que es el museo donde yo trabajaba y que seguimos ahí recolectando datos. Y es muy interesante porque Museo da Vida ahora esta parte está remodelando, pero esta exhibición especialmente tenemos un castillo que fue Fiocruz, mi institución, fue construida en empieza del siglo XX, en términos de Brasil, es la primera institución de investigación que fue creada y fue creada con una relación muy fuerte con el Instituto Pasteur y Oswaldo Cruz, que es un científico brasileño, nuestro, que quería construir el castillo de la ciencia. Y nosotros hoy en día, como comunicadores de la ciencia, divulgadores de la ciencia, justamente decimos, no debemos poner los científicos en un castillo de la ciencia, tenemos que traer para estar toda la relación con la sociedad. Yo creo en eso todo, pero nosotros tenemos un castillo de la ciencia. Y entonces lo que hicimos con los jóvenes es solicitar a ellos que eligieran dónde querían ir en el museo que visitaban. Y en caso de
y el primer grupo elegía y los 4 otros grupos irían al mismo espacio. Entonces el primer grupo eligió el Castillo de la Ciencia y es interesante porque es una exhibición muy tradicional, porque ahora está cerrada y siendo remodelada, pero es increíblemente tradicional y con fotos, documentos y objetos. Entonces en nuestro imaginario, no quiero decir que es mentira, pero nosotros que trabajamos en museos solíamos decir que a los adolescentes les gusta la cosa súper high-tech, con equipos y la cosa así más, lo que posiblemente es verdad, pero lo que es interesante es que en nuestro caso vimos que a pesar de ser una exhibición muy tradicional, que les encantó la idea de ver, por ejemplo, los objetos, los documentos. Entonces vimos muchas conversaciones sobre esas partes tradicionales, entre muchas comillas, de una exhibición. Eso es interesante porque eso no fue en tiempos de pandemia. Brasil sí, porque Oswaldo Cruz, nuestro científico, que siempre hizo un trabajo estupendo, pero cuando era director de salud pública en empiezo del siglo XX, le defendía muy fuertemente la vacuna y decidió que iba a obligar a la gente a vacunarse. Y sin embargo, de una forma, por supuesto, creemos en las vacunas y que creemos que la gente debe vacunarse y todo, pero la forma como hizo fue muy incorrecta desde el punto de vista de involucramiento con la sociedad y hubo una súper revuelta, también asociada a un momento político, a un contexto político, financiero. Ahí no es solo el rechazo a la vacuna, pero también el hecho de que se vacunaba con una pistola, que es este objeto que está ahí. Entonces fue interesante porque a pesar de que no tenía nada que ver con pandemia, no había discusión tan fuerte sobre la vacuna, Brasil es un país que tiene tenía antes de la pandemia una aceptación muy fuerte de la vacuna. Entonces los adolescentes empezaron a hablar de este objeto y hacer asociaciones con la revuelta de la vacuna y hacer una discusión sobre esta situación entre ciencia y sociedad. Fue una conversación muy interesante. También objetos, esas eran medallas de un otro científico, Carlos Chagas. También tuvimos muchas conversaciones ahí sobre ese tipo de objeto. Un aspecto muy interesante, y eso vemos en varios de nuestros estudios, es una asociación muy fuerte entre lo que ven en las exhibiciones y asociaciones personales, pero también muchas asociaciones con especialmente películas. Incluso yo en mi doctorado hace 20 años también veí que hacen todo el tiempo asociaciones, o sea, la importancia de las películas, de las series de Netflix o lo que sea, siempre es un vínculo muy fuerte de conexiones, y por lo tanto también interesante pensar lo que se ve ahí, como la cultura científica también se expresa, por ejemplo, en películas incluso de superhéroes y cosas así. En este caso especialmente hubo una conexión muy fuerte con el celular, y como mediador de la visita de ellos. Y lo que es interesante, porque en algunos de nuestros museos, incluso en Museo da Vida, por veces, dependiendo del mediador, muchas veces se intenta decir a los adolescentes que no saquen fotos, no usen el celular porque no es el momento, y también nos pareció importante porque enseña que en verdad es una forma, una guía, una mediación también importante para ellos. Observamos también que esta exhibición, otra vez muy tradicional, logró evocar, producir, impulsar muchas conversaciones sobre ser científico, lo que para los adolescentes es bastante interesante, ¿no?
Bueno, entonces nos pareció muy bonito porque son experiencias de cosas que tenemos en nuestro imaginario. Otra vez, no es que no debemos pensar en high-tech y cosas así que tienen más que ver con adolescentes, pero algunas cosas que nos dan pistas de cómo de repente las cosas del celular, de la importancia de no reprimir, pero comprender que hace parte de la interpretación y de la conexión de ellos, cosas así. Bueno, ese en el caso del Museo de la Vida, pero también son resultados que salen de varios otros museos. Este es el caso de Maloca en Colombia, que es también uno de los museos importantes interactivos de América Latina, uno de los primeros de esta última generación de museos de ciencia, y también tiene datos muy bonitos para pensar sobre el papel de los mediadores en museos de ciencia. Después, en la parte de emoción, voy a volver al papel de los mediadores, pero nosotros, muchos de nuestros museos tenemos mediadores, sabemos la importancia de los mediadores, defendemos los mediadores, pero también nuestros datos enseñaron en varios casos cómo un mediador puede cambiar la experiencia del visitante en el buen sentido o en el malo sentido. No quiero decir que Maloca fue siempre para el malo sentido, pero fue muy interesante observar casos en que, por ejemplo, ahí pensando no en Maloca, pero casos en que se intenta hacer, por ejemplo, preguntas que son en verdad preguntas retóricas, se enseña mucho a los mediadores, hagamos preguntas. Pero olvidamos decir a los mediadores, hagamos buenas preguntas, hacer solo preguntas no es suficiente. Entonces hay varias pistas de situaciones en que evidentemente está ahí la evidencia de que mediadores que hicieron toda la diferencia para hacer la experiencia significativa o sencillamente destrozaron la experiencia, los niños se aburren, se van si pueden, si no están ahí presos en la visita. Ese también es, bueno, ese yo traje porque es de C3 y me parece importante. Y lo que vimos también, otra vez, como los museos son muy distintos, los resultados pueden ser por veces semejantes y por veces muy distintos de acuerdo con el museo. Y en el C3 vimos que sí había muchas interacciones entre los visitantes y los objetos. Un aspecto que vimos, claramente había muchas conversaciones, pero un aspecto que vimos es que muchas de las conversaciones estaban relacionadas a cómo funcionan los equipos, los aparatos, lo que por supuesto también es interesante para mantener el involucramiento y todo, pero puede ser en algunos casos que la gente hable mucho sobre el funcionamiento y de repente las otras partes de interactividad mental, emocional, de repente, no digo que no estoy criticando a C3, pero me parece que tenemos que poner atención a este tipo de situación. Si estamos hablando solo sobre cómo funciona el equipo o si hablamos sobre cómo funciona el aparato, pero aprovechamos para hablar otras cosas de ciencia. Después, un poquitito más para frente, voy a enseñar un otro caso que sí se habla también de temas de ciencia. El caso de Universo en México, que también es uno de los primeros museos importantes de América Latina, muy interesante y todo, también tuvimos un resultado muy interesante y provocativo para nosotros, porque hay entre la gente que trabaja en museos de ciencia la comprensión que la gente no lee nada de los aparatos y de los paneles. Comprendemos eso e intentamos, seguimos poniendo palabras ahí y orientaciones, instrucciones, pero un poco con la comprensión que vamos a poner porque es un ejercicio importante de provocar a la gente, pero que la gente no lee. Y en el caso de los adolescentes de Universo, lo que vimos es que sí leen, en muchos casos, y ahí también para nosotros como investigadores fue una provocación, primero para darnos cuenta que sí, en muchos casos sí leen, especialmente en este caso específico del contexto de Universo, pero también cómo sabemos que la gente lee, ¿no? Hay situaciones que es muy fácil, con la camarita vemos el texto y escuchamos la voz de la persona que está leyendo, listo, está leyendo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay otras situaciones que muchas veces la persona lee para sí mismo
y no sale la voz. Pero también hay algunas evidencias ahí, por ejemplo, que pasando el cursor del mouse en el texto, hay algunas cosas. Entonces, miramos las evidencias explícitas de lectura y también intentamos hacer un ejercicio para las situaciones en que creemos que estaban leyendo. Pero leyeron en voz alta también, ¿no? No es que estamos solo imaginando cosas. Y aquí justamente el caso que yo mencioné de Parque de las Aves, que es muy bonito y quizás algunos de ustedes cuando cruzan para Foz de Iguazú visitan. Es un parque, además es muy bonito, muy único porque es experto en aves y es importante decir que los zoológicos generan mucho más conversaciones que, por ejemplo, los museos interactivos y mucho más emociones también, es importante decir. Aquí fue bastante interesante porque vimos cómo los niños pueden tener un rol muy importante como motivador de toda la familia de hacer todo el proceso de visita y de aprendizaje, etc. Y también como en este estudio también enseñamos que los niños sí tuvieron un rol muy importante, pero que como los adultos también pueden hacer parte de ese proceso y provocar ahí las conversaciones y todo. Este otro artículo que hicimos también sobre Parque de las Aves, sin embargo, vimos que sí hubo muchas conversaciones sobre temas de ciencia, pero también identificamos algunos vacíos, algunas oportunidades en que se podrían tener mucho más conversas sobre temas de ciencia y justamente observar un poco las cosas buenas y también las posibilidades y quizás los vacíos que se quedaron. A ver, eso era el que también quería comentar, porque uno de los aspectos que ustedes están pensando ahora, que exhibiciones quieren ustedes desarrollar para este nuevo museo. Ese es siempre un desafío importante para los museos y hay muchas exhibiciones sobre temas que son interesantes porque incluyen varios aspectos de la ciencia, de la sociedad, de la sustentabilidad, por lo tanto cuestiones ambientales, tecnológicas de cómo hacer llegar el agua en regiones de desierto. Hay una serie de aspectos que se puede asociar a una exhibición de agua. Entonces fuimos ahí a Portugal y nos quisimos justamente ver qué conversaciones una exhibición de este tipo sobre este tema generaba otra vez en las familias. Bueno, el tema del agua, creo que a pesar de que ustedes tienen un lago inmenso y maravilloso aquí, creo que sabemos todo la importancia del agua y del acceso del agua para la sociedad y de la falta de acceso del agua para muchos sectores de la sociedad. Entonces, solo para poner ahí un poco en contexto, 2 billones de personas no tienen acceso a agua potable en sus casas. Y toda la discusión sobre la sustentabilidad del agua como recurso natural, etc. Y también la comprensión de que los museos tienen un rol importante para justamente poner esta discusión sobre el agua para la sociedad, para los visitantes y ojalá también cambiar ahí otra vez cambiar la actitud, el comportamiento con respecto al uso del agua. Bueno, la exhibición es una exhibición muy bonita, Pabellón de Conhecimento en Lisboa, Portugal. Es también uno de los museos de ciencia importantes de esta nueva generación de museos de ciencia. Tiene una cantidad de personas gigantesca que llega ahí todos los días y ahora Lisboa está súper de moda en términos de visitación. Entonces hay muchos portugueses que van ahí, pero también muchos turistas. En este caso, solo para comentar, decidimos con los compañeros de investigación portugueses estudiar, incluir en nuestro estudio solo las familias portuguesas,
comprendiendo familias portuguesas de una forma muy incluyente. Por ejemplo, si era un padre italiano con una madre brasileña, y esto es un caso real, que se consideran portugueses, que viven ahí, que tienen los hijos que nacieron ahí, que son portugueses, eso para nosotros también es una familia portuguesa. Entonces, y es una exhibición de mucha interacción física y muy bonita, muy bien hecha, muy bien realizada. Y entonces lo que hicimos fue, yo pongo siempre esta misma imagen para decir que seguimos exactamente el mismo proceso de recolección de datos, pusimos la camerita ahí, siempre en los niños, que nos gustan los niños, y trabajamos con 5 grupos familiares. A ver, ¿qué más? Y eso también es importante cuando pensamos, hacemos una descripción de cada familia que está en nuestro estudio, y lo que vemos es que cada familia tiene su dinámica, su proceso, su historia de vida, etc. Entonces hacemos como una descripción de cada familia para comprender un poco. Es un estudio súper cualitativo, y digo súper cualitativo un poco de broma, porque los datos se refieren a las familias que participan. No podemos decir que se refiere a todas las familias portuguesas o brasileñas, etc. Pero vemos que varios resultados empiezan a surgir en otros museos, en otros contextos, y es bastante importante. Entonces, en este caso vimos que los 5 grupos familiares tuvieron comportamientos distintos. G1, G3 y G5 estaban más semejantes y muy preocupados en generar una buena experiencia para los hijos. Solo para que ustedes vean un poco, no quiero aburrir con resultados más, pero ver qué tipo de datos que tenemos, ¿no? Que pensando en aquel protocolo con las cosas básicas, vemos los resultados, y ahí, por ejemplo, vemos que el naranja más casi amarillo, en verdad son conversaciones sobre temas de la exposición, o sea que hubo un aspecto importante, pero también vimos una actividad interactiva, es importante entre ellos, y conversa sobre temas de ciencia, el gris, y como vemos aparece de una forma mucho más reducida. Entonces solo, bueno, a ver, pero sí lo que observamos es que a pesar de que podemos tener una mirada inicial de decir, casi no tuvimos conversaciones sobre ciencia, no funcionó, pero cuando hubo conversación de ciencia vimos que de verdad lograron profundizar muchas cuestiones importantes sobre el uso del agua. O sea que no fueron muchas, pero las que tuvimos fueron súper importantes. Y bueno, ahora entramos, lo que veíamos es que en el protocolo inicial les enseñé que había una cajita ahí de emociones, y vimos que varios museos, lamentablemente los museos de ciencia no tanto, pero en muchos casos sí teníamos una presencia importante de emociones, y en vez de sencillamente decir sí, no, o cantidades, empezamos en 2019, desarrollamos todo un protocolo específico para comprender las emociones. Un aspecto importante cuando pensamos emociones es que es un aspecto multifacetado que tiene varios aspectos, incluso biológico y social. Eso es importante decir, que hay visiones distintas sobre cómo son las emociones. Hay algunos investigadores que creen que las emociones son únicas y biológicas y inmutables. Hay otros que dicen que son culturalmente construidas. Nosotros estamos en la mitad, en que nos parece que hay algunas que hay un rol muy importante biológico, pero también social, cultural. Incluso en Portugal yo estaba presentando un poco sobre algunos de esos datos y nos preguntaron, ¿las emociones en Brasil son iguales a las emociones de Portugal? No tengo la respuesta, pero es una provocación importante para pensar. Pero
Un aspecto sí es importante, es que fue ese aquí que pasé rápido, que es las emociones tienen un papel extremadamente importante en el proceso de aprendizaje. Aprendemos más cuando tenemos emociones involucradas, que pueden ser emociones buenas o emociones traumáticas o muy malas, muy negativas, ¿no? Entonces, John Falk, que es un investigador de Estados Unidos y que es una referencia importante en varios estudios de museos de América Latina, es uno que menciona que las emociones participan de todo el proceso de la experiencia del visitante, considerando las emociones antes, durante y después de la visita. Entonces, propusimos ahí un protocolo para investigación, para si alguien quiere conocer un poco más, tiene este artículo en que describimos el protocolo que fue desarrollado con Sean Rowe, que es un colaborador súper importante de Estados Unidos, de la Universidad de Estado de Oregon. Entonces hicimos exactamente el mismo proceso. En verdad, lo que hacemos es recolectar los datos, hacemos el análisis con el protocolo que les enseñé y también hacemos cuando nos parece que hay una presencia de emociones, hacemos también otra análisis de emociones. Y entonces un aspecto importante es empezar a codificar las emociones. Eso es, hay algunos investigadores que usan las emociones básicas, pero es muy básico. Las emociones son tan diversas y tan fuertes y tan intensas que nos parecía importante trabajar con la diversidad de emociones. Usamos esta rueda de emociones que tiene como 48 emociones, pero no estamos restrictas a ellas. Entonces, cuando vemos que hay otras emociones, agregamos y hoy en día trabajamos con 56 emociones distintas. Ustedes pueden preguntar, pero eso no es muy subjetivo, incluso porque decidimos, sí es subjetivo, y decidimos porque hay formas distintas de estudiar las emociones de la gente. Hay, por ejemplo, tú puedes poner hay grupos que ponen como cosas aquí, que mide el corazón y cosas más fisiológicas. Hay otros grupos que preguntan a la gente, ¿qué sientes ahora? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cuál es la emoción? A mí me parece súper válido, importante que hagan, pero a mí me parece que si tú estás emocionado en una exhibición y te preguntan, ¿qué emoción tienes? Frustración con tu pregunta, ¿no? Entonces, nos parece que preguntar tampoco es una buena idea. Entonces, lo que hacemos es registrar con la cámara y hacer esa codificación de lo que pensamos que son las emociones. Y ahora con una investigadora que de verdad es de Israel, pero que está trabajando en Gran Bretaña, empezamos a trabajar juntas. Ella recolectó datos de un museo ahí de Inglaterra y empezamos a hacer todo un trabajo para intentar reducir la subjetividad, poner la emoción y describir la emoción e intentar hacer conexiones sobre los ejemplos que vemos que nos parecen que expresan una emoción u otra. Y sí, también elegimos, en vez de sencillamente poner emociones, contento, triste, frustrado, estamos haciendo las emociones, lo que llamamos de eventos significativos, que son una conversa que empieza y va hasta el fin sobre un aspecto de ciencia de la exhibición. Entonces, por ejemplo, el protocolo desarrollamos con una exhibición sobre océanos. Entonces, elegíamos partes de la conversación que tenía justamente, era una conversación que tenía en pie a su fin sobre algo ambiental allí, de océano, de sustentabilidad de océanos, y hacíamos la codificación.
Aquí solo para enseñar y empezamos entonces a hacer este análisis en distintos museos que tenemos información. Ese es un museo muy lindo que es el Museo Gueldi en Amazonía, en Belén, a mí me encanta y también es bonito porque es un museo, uno de los primeros del siglo XIX de Brasil y que tiene un acuario, bueno, en Río de Janeiro tenemos el más grande acuario de América Latina, viene la cosa comercial súper fuerte, tenemos datos súper lindos de ahí, pero ese nos gusta porque es un museo, el acuario es una parte de este museo histórico que es chiquitito y nos gusta también porque tiene como 40 años, no tiene esa cosa de los acuarios novedosos que pasan los tubarões, nos gustan los tubarões y las cosas grandes que pasan, las ballenas y todo, pero ese es todo más de los peces de Amazonia, de las especies de Amazonia, y lo que fue muy bonito es ver que sí, hubo muchas conversaciones y emociones de las familias en este espacio ahí chiquitito del acuario. Entonces, solo para el tipo de resultados que tenemos. Eso, y el acuario, como es muy chiquitito, en verdad, son como 10 minutos de visita, ¿no? Pero vimos que hay una cantidad importante de emociones distintas y vemos que incluso emociones positivas y emociones negativas. Es importante decir que nosotros en museos de ciencia muchas veces tenemos esa sensación de que debemos impulsar las emociones positivas solo, hacer experiencias muy buenas, muy lindas a las familias, a los museos de ciencia, lo que es, por supuesto, es súper bueno, está maravillado por la ciencia, les parece muy lindo, estoy súper de acuerdo. Pero también nos parece importante situaciones también de provocación, de situaciones más de emociones negativas, entre comillas, y les doy un ejemplo, no tiene nada que ver con este museo, pero una exhibición de océanos sobre océanos que construimos, en Museo da Vida, creamos de propósito un aparato que era para ser muy desconfortable. Entonces la idea era hacer una super basura, un espacio así con una cantidad de basura inmensa en que la única opción para los visitantes era pasar ahí. Entonces tenía que pasar de una forma increíblemente desconfortable en este montón de basura para pensar un poco sobre la basura que ponemos en los océanos y todo. Entonces, la sensación era, la emoción era la más negativa posible, pero justamente con la propuesta de ver si esta emoción negativa impulsaba un aprendizaje sobre este aspecto, porque la gente sabe que la basura en el océano es basura en el océano, ¿no? Pero también un poco pensar sobre la situación. Bueno, en este caso vimos que tuvimos una diversidad muy importante de emociones positivas y negativas, y después, solo para comentar, no voy a entrar en detalles porque me parece importante también tener un espacio de conversación entre nosotros, pero analizamos ahí, vimos que las emociones estaban relacionadas a 4 situaciones: la construcción de significado y evidencias de aprendizaje de ciencia, y eso, tener evidencia de eso y vinculado a emociones es súper lindo. Entonces logramos tener varias situaciones de evidencia de eso. El papel de los adultos en promover el involucramiento de los niños, justamente ahí impulsando, generando conversaciones y haciendo conexiones con historias personales, con las especies relacionadas con cuando eran niños y cosas así. El antropomorfismo y empatía por animales, eso en zoológicos es un aspecto que siempre sale, la gente interpreta a los animales como si fueran humanos, ¿no? Y también otra vez las conexiones con experiencias anteriores. No voy a entrar en eso.
Y aquí es el último ejemplo, también me gusta muchísimo porque en algún momento yo comenté el papel del mediador en los museos de ciencia y en este caso logramos hacer la conexión entre emociones y el papel de los mediadores en una exhibición. Esa es una exposición que desarrollamos nosotros, es una exposición más o menos chica. Lo que hicimos fue hay como computadoras cuando llega y el lenguaje es todo de un game de computador, pero hay una nanofloresta en que los chicos entran y hacen las cosas del game que está en la compu, pero hacen en la floresta que existe ahí, la nanofloresta. Es todo un espacio de floresta que creamos de verdad ahí, todo con materiales de bajo costo, todo pensando en los chicos, en chicos de 5 a 8 años, por lo tanto diseñamos un árbol que tiene cosas para poner las manos o una caverna y cosas así, todo pensando en el tamaño de los chicos de 5 a 8 años. Y hacemos esa situación de game en que ellos entran en la floresta, vuelven, ponen información en game y ahí pasan de la etapa del game de acuerdo ahí con las cosas que buscaron y encontraron o no en la floresta. Y entonces lo que queríamos, ahí está, y queríamos justamente observar un poco la experiencia del visitante. Todo hicimos el análisis del protocolo más amplio, como comenté, pero tuvimos 5 familias que visitaron con mediador y 5 familias que visitaron sin mediador. Y lo que vimos es que también tuvimos una cantidad importante de emociones distintas, en términos de diversidad varias, en términos de intensidad vemos que algunas están mucho más excitación, por ejemplo, y eso tiene que ver con el lenguaje de games, porque los chicos estaban súper excitados ahí y entrando en el game y volviendo y todo, quizás un poco apurado de más. Eso es una crítica que hacemos, teníamos como, ay, no nos alcanza el tiempo, tenemos que volver. Pero lo que vimos, si ustedes ven, el gris es la visita con el mediador y el azul es la visita libre. Entonces vimos que sí, los mediadores tuvieron un papel, en este caso muy importante, para provocar las emociones, para provocar las conversaciones también. Un aspecto importante es que eso no había comentado, pero esta exhibición estaba en un museo en Caxias, en Río de Janeiro, que es una otra ciudad del estado de Río de Janeiro donde no hay museos. Entonces son familias que tienen un acceso a museo, a cultura, son personas con una renta no tan alta, son clase más ni siquiera mediana, o sea que muchos padres querían visitar el museo, pero no se sentían tan seguros de hacer la visita. Entonces el hecho de que tenía el mediador que hacía la visita les parecía bastante importante. Un otro aspecto es que los mediadores conocían el espacio, entonces también tenía un rol importante en esta búsqueda de las informaciones para poner en el game. Lo que es bueno, lo que es malo es que algunos de los mediadores en verdad daban la respuesta. O sea que no dejaban que los niños buscaran la información. También, mismo pensando en las emociones negativas, vimos que cuando eran negativas, que cuando eran con mediadores y con padres y madres era un poco distinto, porque, por ejemplo, tensión. Con los mediadores era un poco la tensión de entrar en la caverna oscura, poner la mano en este hueco que no sabemos lo que es, era mucho más ese tipo de tensión, mientras con los padres y madres era el padre y madre diciendo, chico, no haga eso, no haga el otro, no se apure, ¿no? O sea que la misma emoción era provocada de forma distinta por el mediador o por el
los padres. Y bueno, ahora ya para tener un espacio de conversación, solo para comentar que con la pandemia teníamos una situación, porque los museos estaban todos cerrados, no podíamos ir a los museos para recolectar datos, entonces, pero fue interesante porque desarrollamos toda una investigación para comprender la experiencia de los visitantes en exhibiciones virtuales. Bueno, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias por las experiencias compartidas y ahora sí queda abierto un espacio de diálogo, preguntas o comentarios que quieran hacer. Ustedes han trabajado con grupos familiares y con grupos de estudiantes. ¿Han trabajado con grupos que estén, digamos, el segmento de lo que es la inclusión universal? Porque familias donde exista discapacidad y falte sentidos, las emociones son diferentes. Y los accesos que tienen los museos también deja a veces mucho que desear. ¿Han tenido esa experiencia? Sí, lo que estamos haciendo es como yo comenté, es muy ambicioso, somos muy ambiciosos. Entonces sí, trabajamos con grupos familiares, trabajamos con adolescentes, con estudiantes, grupos escolares. Lo que comenté es que como usamos la cámara tiene una limitación porque con el grupo de 5, máximo de 6 personas, si es más grande es complicado tener la grabación, pero sí trabajamos también, hay al menos 2 o 3 casos con grupos escolares, usamos alguna estrategia. Pero sí también tuvimos, no muchos, pero sí algunas situaciones de estudios. Por ejemplo, yo tengo una estudiante que hizo la maestría conmigo, ahora está en su doctorado. En su maestría usó exactamente el mismo protocolo con estudiantes sordos. Era un grupo de jóvenes de enseñanza mediana, no sé cómo se dice, en Brasil es high school, es secundaria. Estudiantes de secundaria que son sordos en una escuela que es para sordos y sordos porque uno es que escribe con... ese. No, porque uno es usted zurdo, sí, sordos. Lucrecia. Con sordos y fue una experiencia muy linda. Entonces lo que hizo Marcela fue ahí fue un grupo de estudiantes sordos que fueron a 3 museos distintos, el mío, Museo de la Vida, al Jardín Botánico y un otro museo de ciencia, y hicieron la visita y ellos también ayudaron a observar las cosas porque la visita puede ser muy dura para ellos, muy inaccesible. Hoy en día hay cada vez más, al menos en términos de preocupación, eso en América Latina toda, pero en Brasil es muy fuerte, en Río de Janeiro es muy fuerte la preocupación de crear estrategias para involucrar a los distintos grupos, sordos, ciegas o personas con reducción visual, con síndrome de... Hay una preocupación muy fuerte. En términos concretos, por veces es muy difícil, muy duro, ¿no? Incluso tenemos un otro estudio con mediadores que dicen que muchas veces no se sienten preparados para recibir estos grupos. Pero respondiendo a su pregunta, sí hicimos algunos estudios con ciegos y con sordos y creo que esos fueron los 2 grupos que trabajamos. Me parece muy importante. Soy Lucrecia. Soy parte del equipo de Mutec. Me quedé pensando en esa imagen de las conversaciones, ¿no? Este gris tan chiquitito sobre las conversaciones de ciencia, que me parece que igual un poco esta metodología, como todas las metodologías, falsean de alguna manera en el sentido de que probablemente, no lo sabemos, esas familias, sobre todo en el grupo familiar y con niños pequeños, que quizás en el momento no hablaron de ciencia, pero por ahí después tomando un helado, no sé, viendo una peli, en cualquier otro momento, hay como un volver a reconstruir. También me quedé pensando entonces, te abro otra línea de investigación para el futuro, en cómo reconstruir la construcción, para la redundancia, de los recuerdos de la experiencia del museo. Exacto.
fue de propósito, ¿no? me preguntaste para que yo hable de una otra línea de investigación que tenemos. Porque sobre todo en las familias y también entre los amigos, quizás, no sé, en la escuela funciona diferente, ¿no? Porque hay como otras constricciones institucionales, pero en la familia y entre los amigos, me imagino, ¿no? Las conversaciones, la reconstrucción de la visita como el recuerdo de una actividad compartida que también genera sentidos, también emociones y quizás conversaciones científicas. Y también, no solo por las conversaciones, las imágenes. Digo, yo fui, por ejemplo, al Parque de las Aves, que me pareció hermoso, y que está lleno de papagayos, cacatúas, tucanes. No hay nadie que no saque fotos. E imagino después a esa gente viendo de vuelta las fotos en su casa y armando un relato que quizás tiene componentes científicos, en el sentido más diverso de la palabra, que también hay ahí como una marca de los museos en la vida de las personas que no se ven en el momento, ¿no? Sí, lo que mencionas es muy importante. El tema es que abre una cantidad de puertas increíbles, tú puedes hacer una cantidad de otros estudios, eso es muy lindo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Neta, que voy a decir lo que él está haciendo y lo que nosotros hicimos, ya te cuento, pero Neta, que es investigadora de Israel, que empezamos a tener colaboración, está haciendo, no tiene que ver con la visita al museo, pero está haciendo estudios de las conversaciones en la casa, en la familia, cosas que de repente cuando la familia empieza a hablar de temas de ciencia o temas relacionados, o sea que hay una cantidad de cosas. Nosotros lo que hicimos fue tenemos un grupo grande hoy en día de becarios y fue una propuesta de una becaria que vino justamente con idea en esta línea. Entonces ella en su maestría fue a Piauí, en una parte del norte. Seguro ustedes no escucharon hablar de Piauí, pero es una parte fascinante. Tiene un parque de capivara, que es una parte donde hay ilustraciones antiguas como pinturas rupestres. Sí, entonces hay pinturas rupestres que son maravillosas. Y ahí se construyó un museo, bueno, tenía un museo ahí y se construyó un nuevo museo de naturaleza. Y entonces Giuliani fue ahí y hizo estudio con jóvenes, adultos jóvenes. Y entonces 2 años después ubicamos estos jóvenes y preguntamos cosas como esa. Entonces desarrollamos un protocolo que tiene una primera parte en que preguntamos las memorias espontáneas para ver que se acuerdan y todo. Y después enseñamos algunas fotos o imágenes o videos para recordar, para que la gente recuerde y pueda comentar. Está un artículo que sale en 2 semanas, está muy, muy fuerte, muy, muy bonito. Y después ahora estamos abriendo esta línea de investigación y hace 8 meses, el año pasado, en el contexto de los 200 años de la independencia de Brasil, entre muchas comillas, había toda una preocupación de hablar sobre la historia de Brasil, de colonización, etc. Entonces fuimos al Museo Histórico de Río de Janeiro y recolectamos datos ahí de las visitas de 10 familias. Entonces invitamos a las familias que hablaron con nosotros 8 meses después. Recolectamos esos datos y estamos en la parte final del artículo con datos maravillosos también. O sea, lo que te puedo decir es que sí se quedan muchas memorias y memorias muy, muy bonitas y muy importantes. Un poco hacia el tiempo y lo miré para adelante. No, mi pregunta es, en base a la metodología, bueno, yo no soy del área de museos, soy científico de CONICET, en el área de ciencias de las salud naturales. Me parece súper interesante la metodología en base de los estudios de las emociones, las percepciones de la gente. Yo no sé si lo explicaste al final o si me perdí en la parte de la selección de los grupos de familias seleccionadas, si tuvieran en cuenta las profesiones. Imagino que sí, ¿no? Porque bueno, es distinto, uno va, si somos científicos, vamos a un museo de ciencia y podemos dar una clase a nuestros chicos, o sea, en base a lo que ellos nos preguntan, ¿no? Y lo otro, que de acuerdo a los resultados de ustedes, si ustedes tuvieron la posibilidad de hacer intervenciones en base a los resultados, más allá también del comportamiento que era la base de la investigación, las intervenciones o modificaciones recomendadas a algunos museos, de acuerdo para ya
modificar o mejorar, ¿no? En el diálogo de la ciencia, de la familia, de los estudiantes del museo. Me llamó, o sea, me gustó mucho el ejemplo de Lisboa, como que me pensaba así, el Museo del Agua, uno que por ahí no asocia el agua como ciencia, porque sale de la canilla, sale de la ducha, es como que algo de día a día, digamos, y por ahí, ¿no? Las preguntas o los asuntos, yo no sé, bueno, nunca fui a ese Museo de Lisboa, pero me acuerdo, por ejemplo, que nosotros con nuestros chicos fuimos al Museo del Canal de Panamá, que bueno, cuenta la historia del canal, mucho de agua, y había una máquina, o sea, que pasabas por adentro y te medía el porcentaje de agua que tenías en tu cuerpo. Entonces eso como que los chicos lo flasharon, o sea, que se quedaron, o sea, no, tengo 70 o 75 o 76.6 de porcentaje de agua, entonces uno también asocia el agua del cuerpo, porque el agua está en la tierra, que la necesitamos para sobrevivir, ¿no? Yo no sé, por el Museo de Lisboa, si vos podés un poco resumidamente contar qué pasaba ahí. A ver, porque creo que fueron 3 preguntas, a ver si me acuerdo. Primero, familia, ¿cómo elegimos la familia? Fue al contrario, estamos ahí en la puerta, que puede ser la puerta del museo, o en el caso de la exhibición de agua, fue en la puerta de la exhibición de agua, y cuando llegaba decíamos, queremos una familia, comprendemos familia de una forma muy flexible. Puede ser el tío que está con los sobrinos, o sea que no es la familia padre, madre y hijos, incluso porque hoy en día ya la estructura de familia afortunadamente es comprendida de una forma mucho más amplia. Y entonces la idea era esta familia más flexible. Lo que pusimos era franja de edad de los niños, queríamos en general, nos gusta de 5 a 8. Cuando llegamos ahí en la exhibición, muy rápidamente, por veces tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, estábamos en una exhibición sobre dinosaurio y solo llegaba pibe de 3 años. Entonces ya muy rápidamente reestructuramos el deseo de familias. Y entonces lo que hacíamos era eso. Queremos una familia que tenga niños y niñas de esta franja de edad, que sean más de 2 para tener una conversación, que sean hasta 5 para que la conversación se pueda grabar, y hacíamos lo contrario, llegaba la familia, hacíamos la invitación, si la familia aceptaba, entonces registrábamos los datos. Y ahí sabíamos si era investigador o si era... Entonces, en estas 5 familias de Portugal tenía un investigador de Porto que incluso conocía después, yo conozco tu trabajo de Facebook. Después tenía un operario, los otros 3 no me acuerdo, pero era muy diverso, los 5 perfiles, y registramos. La construcción de la familia, la constitución del grupo, tío con sobrino y amigo del sobrino, el tío tiene esta profesión, los 2 hijos están en escuela pública. Hacemos esa descripción más general, incluso porque, como tú misma mencionaste, por supuesto, el investigador de Porto con la mujer, que también era médica creo, y tenía toda una preocupación de involucrar a la chica y hacer una experiencia. O sea, por supuesto cambia bastante, pero eso es la interpretación y la comprensión de los datos y no en elegir la familia. Esse era o ponto número 1. Pavilhão do Conhecimento é um museu de ciência, é conhecido como o museu de ciência importante aí interativo de Lisboa, que incluso se queda muy cerca del acuario. Entonces la gente entra ahí para ir a un museo de ciencia, y la exhibición de ciencia era sobre el agua, estaba en el contexto de ese museo de ciencia. Entonces, aunque tú tienes razón, la gente muchas veces no asocia el agua con ciencia y cosas así, pero estaba en un contexto también de un museo de ciencia. No necesariamente un chico de 5 años va a hacer esa conexión, pero solo para comprender también el contexto. Y la tercera pregunta no me acuerdo. Sí, al museo hasta el momento... No, para los museos, entre los 30 museos no me acuerdo de tener para los museos per se, pero escribimos una guía
mucho más pensando, porque muchas veces las exhibiciones están ahí, ¿no? Entonces, reestructurar una exhibición es mucho más complicado. Lo que hicimos, no quiere decir que no podamos hacer, pero lo que hicimos fue hacer guías para estimular las visitaciones de algunos grupos. Entonces, por ejemplo, como sugerencias de cómo impulsar grupos familiares, impulsión de sugerencias de cómo la pregunta anterior de cómo recibir personas con discapacidades, cómo incrementar la accesibilidad. Entonces, cada una de las guías tiene un propósito distinto pensando en eso. Como un aspecto que yo no comenté aquí también, que una línea que tenemos es el tema de género, cómo involucrar el tema de género en las visitas. Entonces hay mucho más intervenciones, mucho más en la línea de sugerencias que de intervenciones en el propio museo. El tema de los mediadores también, cómo pensar ahí en una mediación, cómo estimular visitas más libres, en este sentido. ¿Sí? Yo creo que había Fernanda aquí. ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Fabris, soy el presidente de la Asociación de Astronomía Aficionada aquí de Bariloche, y antes que eso soy mago. Y ser mago me conecta con algo que es el asombro que tienen los niños, con un poco la forma didáctica que uno tiene para referirse o acercarse a ellos, y en las charlas que hacemos en colegios, en universidades y en a veces productos turísticos para adultos, creo que prima esto que a todos los que en mayor o menor medida tenemos que ver con la ciencia, la curiosidad, ¿no? Entonces la pregunta que te quería hacer era, habiendo visto tu estudio, ¿hasta qué medida el estudio que está más dirigido a cómo impacta, a cómo un niño lo percibe, termina impactando en el desarrollo de un museo, o en el diseño de un museo, para los niños de 43, como yo, que seguimos sorprendiéndonos con cosas, nos siguen asombrando cosas, y que muchas veces, pónganse una mano al corazón, todos nos buscamos y nos inventamos un sobrino o un hijo para ir a un museo, ¿no? Entonces, esa sería como primera pregunta. ¿Hasta dónde o qué alcance tiene en el diseño del espacio o de las actividades o de las muestras la mirada sobre un niño o la mirada sobre, en realidad, el asombro en general o la curiosidad en general? Y la segunda, que tiene un poco que ver con lo que me decía también María Fernanda, que María Fernanda preguntaba, o me hizo preguntarte, ¿por qué las cosas como son? Las cosas como son. Se dio un lugar, pero tenía un voto, Mirá si me dice la pregunta, es una estupidez. me hizo preguntarte, repito, acerca de por qué había esta distinción de los grupos escolares. Y mi pregunta sobre eso también es algo que dijiste sobre el museo sobre una de las... Sí, dijiste de Río de Janeiro, el acuario, que hablaste de que tenía como una parte o una pata comercial muy importante. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde no darle también bastante importancia a esa pata comercial para que sea sustentable en lo económico, ¿no? Y en el tiempo? Esto de decir, bueno, vivimos en una ciudad turística, ¿qué pasa si nuestro espacio tiene también una pata que tiende al turista y que deje un impacto económico que le dé posibilidad a más muestras? Gracias. Sí, son tres. Te resumo las tres. ¿Asombro? ¿Por qué la curiosidad no está delante del niño sin importar la edad? Sería la pregunta. La segunda era ¿por qué no colegios? Y la tercera, ¿por qué no darle una vuelta comercial sin que esto tenga una especie de tinte negativo? Sobre lo de asombro, no sé si comprendí muy, la curiosidad, no sé si comprendí muy tu pregunta, porque por supuesto queremos estimular, sabemos que los niños, a mí me encanta hacer divulgación con niños porque son súper curiosos y eso es parte de todo el proceso de divulgación de la ciencia con los niños, tiene que ver con la curiosidad que ellos... Bueno, la pregunta era, ¿por qué no enfocarlo también a los adultos?
Es porque me gustan los niños. yo tengo el derecho, ¿no? Pero lo que te pregunté fue tu investigación, hasta dónde impacta en el desarrollo de un diseño que también incluye adultos, ¿no? A ver, bueno, otra vez es que me gustan los niños. Yo creo que hacer divulgación de la ciencia para niños es divino, es de verdad divino. Y hay pocos estudios que miran a los niños, la divulgación científica del punto de vista de los niños. Es muy frecuente, por ejemplo, que cuando se estudian la familia y los niños preguntan a los padres y no a los niños. Entonces el nuestro tiene ese papel, esa mirada de dar el protagonismo a los niños de la visita. Otros investigadores tienen el derecho de hacer con los adultos, la investigación es mía, la pelota es mía, yo. Nos parece también muy importante porque un aspecto de la visita que intentamos comprender es cómo funciona la dinámica de la familia, del grupo familiar y la visita como todo. Y en general pensamos que los padres tienen un rol muy importante en eso, ¿no? Y lo que por supuesto es importante, tú tienes razón, pero nos gusta mucho ver que en varios casos vemos que los niños tienen un protagonismo importante y la dinámica puede ser muy distinta. Puede ser que los padres tengan el protagonismo todo el tiempo. En el caso de la floresta, que yo mencioné por último, vimos que los padres empiezan muchas veces con más protagonismo y los niños roban el protagonismo y hacen para sí y lideran toda la visita. Y hay otros casos también que en otros museos que hay un protagonismo compartido. Entonces nos gusta, pero miramos a esos varios aspectos, pero nos gusta poner la cámara en el niño y en la niña justamente porque tengo el derecho de... Sí, es eso, es un mundo, hay una cantidad de posibilidades increíbles y somos muy ambiciosos, ahora el equipo no está tan pequeño, depende un poco, el próximo año ya va a estar mucho más reducido, pero ahora tenemos como 10 personas trabajando en eso, pero esos estudios como ese, que son 5 familias, generan una cantidad de datos muy grandes, la parte de recolección de datos, de análisis, de escrita del artículo y todo. Entonces tenemos que hacer lecciones y nos gustan los niños y las niñas. Es un poco más por eso. Tú tienes el derecho de estudiar los padres y las madres. No sé si es la respuesta que te gustaría tener, pero la segunda es de los grupos escolares. Nos gustan los grupos escolares. Pero también otra vez hay selecciones y decisiones que se hay que tomar. Un aspecto importante es que los grupos escolares son más estudiados que las familias en el contexto de América Latina. Hay más estudios, hay pocos estudios de visitantes, cada vez más. Los que hay en general son con estudiantes en visitas escolares. Hay mucho menos con familias y nos parece que es muy importante comprender las visitas familiares, incluso porque queremos que las familias van a los museos, ¿no? Del punto de vista técnico, con un grupo escolar, una cámara no es suficiente. En Brasil, por ejemplo, los grupos escolares de escuelas son de 40 niños. Una camerita no registra. Entonces, sí yo fui tutora de Susi, que quería estudiar los grupos escolares, y lo que hicimos fue hacer algunas estrategias de poner un grupo entre los 40 para comprender la visita ahí, de la dinámica de la escuela, pero usando la estrategia de camarita. En otro caso pusimos en el mediador, porque ahí también permite ver un grupo más grande, pero el registro de audio, que es importante para las conversaciones, puede ser más complejo, entonces hay alguna complejidad. Y una otra situación también hicimos en una escuela, llevamos la exhibición para una escuela, dejamos que toda la escuela visitara la exhibición, pero recolectamos los datos con un grupo específico por el tema técnico y también del comité de ética, porque tenemos que tener la aprobación de los padres para hacer el estudio. Entonces, con familia, si la familia está ahí,
es mucho más fácil porque el padre y la madre dice sí o no. Y con las escuelas tenemos que enviar la solicitación en anticipación, muchos padres no dan, entonces hay un esfuerzo importante de recolectar los datos y de repente no tenemos el permiso. Entonces hay explicaciones de distintos niveles, pero sí hicimos, no es que no hicimos. Sobre la cosa comercial, a mí me gustan todos los museos de ciencia con todas las características. Entonces hicimos sí estudio en este acuario de Río de Janeiro, que es súper comercial, el más grande de América Latina, como los brasileños les gustan mucho decir, no, es el más grande. Tenemos datos divinos con adolescentes y con familias, pero nos gustan también los museos más chicos y con otros contextos. Entonces era un poco eso que yo mencionaba. Cuando podemos recolectamos en todos los tipos de museo, pero me gusta especialmente que es un acuario muy chiquitito de un museo súper importante en una ciudad como Belém, en la Amazonía, y fue muy bonito eso. Son visitas, como yo mencioné, muy cortas porque es muy chiquitito, de 10 minutos, un acuario chiquitito, más sencillo, sin las cosas más grandes y espectaculares, y aún así hubo una cantidad de conversaciones y de emociones relacionadas a ciencia. Era más en este sentido, pero me gustan los acuarios comerciales también. Bien, y si no, agarrá yo, tengo una. Por favor. Hola, gracias. Soy Sebastián. Buenas noches. Las preguntas van todas alrededor de la diversidad de públicos que uno puede tener en un espacio como el museo. Una de las variables que me gustaría preguntarte es sobre el origen de los visitantes en tanto urbano o rural. Se han hecho algunos estudios mirando esta particularidad y en concreto si se puede correlacionar el registro de emociones en relación al origen urbano o rural de los visitantes que llegaron al museo. Lo que hacemos es, como yo o sea que no hacemos una cosa de decidir que nos gustaría estudiar segmentos de la sociedad que vengan de la parte rural o urbana. En nuestro caso es súper importante la pregunta y la preocupación y comprender la experiencia de los visitantes que vienen de distintas partes del país, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es estudiar la experiencia de los que llegan ahí, y lo que hacemos es preguntar de dónde viene. Y tuvimos en todos los casos visitantes, bueno, en algunos museos más que otros, pero visitantes de muchos contextos distintos. No me acuerdo de tenermos un número importante que venga del contexto rural, porque en general no llegan a estos museos, que es una preocupación muy importante. Puede ser que para hacer ese tipo de estudio, que otra vez es súper importante, pero no tenemos, es por ejemplo hacer con estudios semejantes con experiencias itinerantes. En este sentido, ahora que yo menciono eso, hicimos un estudio con visitantes de una experiencia itinerante en una ciudad más pequeña de Río de Janeiro, que posiblemente sí, ahí en este caso tuvimos personas que vinieron de la parte rural, pero no tenemos ese tipo de... son cosas que me gustaría hacer, por ejemplo, comprender algunas cosas más de contexto, incluso de género, que me gusta mucho intentar comprender cuál es la diferencia de experiencia del visitante de acuerdo con género. Son cosas que, otra vez, hay una cantidad de preguntas que se puede hacer, y lo de rural también es eso. En Brasil tenemos una cantidad de personas que no llegan a estos museos, y seguro con los itinerantes alcanza algunos, pero un número pequeño. Eso para decir que no tengo la respuesta. Yo quería volver a la pregunta primera sobre accesibilidad.
un caso que tuvimos ahí muy aislado es que, como yo comenté, recibimos la gente que llega, las familias que llegan. En el caso de Portugal, de Lisboa, hubo una pareja con una hija en que la madre estaba en una silla de ruedas. Y en este caso vimos que era muy evidente cómo ella se involucraba menos en la visita, que el padre estaba más involucrado y la madre mucho menos. Y incluso registramos, y eso sí, en este caso el equipo nos solicitó que fuéramos a visitar el museo y presentar los datos, y observamos que en el caso de silla de rueda, en verdad había algún aparato que la señora no llegaba, no alcanzaba. Y hubo también una situación en que ella estaba muy cansada, decía que estaba muy cansada y que querían ir, pero muy preocupada con la hija, de tener una experiencia para hija, entonces impulsaba el padre para estar con la hija y hacía parte de la familia, pero evidentemente estaba como haciendo un esfuerzo. Y después salieron de la exhibición de agua y querían ir al piso superior, y no ubicaban el ascensor. Entonces hubo como, eso fue como 2 minutos, no es que fue como siglos para llegar a una persona para ayudar a ubicar el ascensor, pero estos 2 minutos evidentemente había una situación de desconforto muy fuerte, de inaccesibilidad, ¿no? Estás con tu familia, quieres proporcionar una visita a tu hija y quieres llegar al piso. Entonces, logramos tener algún tipo de registro también en este caso. Bueno. ¿Alguien más? Sí, solamente Sandra Diego, yo me presenté. ¿Por qué suena esto? Perdón. No tanto tiempo. No, una consulta sobre lo último que dijiste, que comentaste, si podés comentar brevemente los estudios sobre exposiciones virtuales. Sí, resultados sobre. Sí, ese fue un desafío importante porque, bueno, era el contexto que yo mencioné. Después nos dimos cuenta que es súper importante, que deberíamos hacerlo, pero era eso, el contexto de la pandemia. No queríamos, teníamos incluso los becarios, los fondos y todo, y entonces decidimos hacerlo. El primer punto es que empezamos a buscar exhibiciones virtuales y nos dimos cuenta que hay muy pocas. Había, especialmente antes, con la pandemia creo que impulsionó la creación de algunas, pero había muy pocas, y entonces ese fue el primer. Incluso una de ellas, no sé si ustedes se dieron cuenta, es en inglés, Contagion, que fue una muy interesante, muy diversa. Hay aspectos muy buenos y aspectos que yo me pierdo un poco, que fue de Science Gallery en India. Entonces empezamos como locos a buscar experiencias de exhibiciones virtuales, y en estas preguntas justamente ubicamos eso, que Science Gallery fue creada en Irlanda, y un poco la propuesta de hacer algo que sea más de ciencia y arte, algo, intentar comunicar la ciencia de una forma un poco distinta y todo, y después empezaron a crear, ahora por peleas internas, el original de Irlanda cerró las puertas, pero empezaron a crear en otros países, y India creó esa que se llama Contagio, porque fue desarrollada en el contexto de la pandemia, y entonces hicimos en una de Museo da Vida, de mi museo, que es sobre dengue, y hicimos una también sobre un instituto de historia, un museo de historia natural de São Paulo, de zoología de São Paulo, pero es de historia natural, y que eran 3 casos de exhibición. Teníamos que hacer toda una forma de estudio distinto en varios aspectos, a empezar con la recolección de datos, ¿no? Entonces teníamos un otro estudio que no tenía nada que ver con eso, una otra línea de investigación que tenía que ver con ver cómo era un estudio con Brasil y Francia,
yo llego a tu pregunta, que era para ver cómo que los jóvenes buscan informaciones sobre temas de ciencia y salud. Entonces, en este proyecto lo que hacíamos era proponer algunos contextos distintos y solicitar a adolescentes de la secundaria que buscaran información en la internet. Bueno, busca una información sobre vacuna, bla, bla. Entonces el chico o la chica buscaba la información y identificamos un software que hace el registro de todo lo que pasa en la tela. Entonces robamos esa idea de nosotros mismos y entonces lo que hicimos fue ubicar familias que les gustaría participar del estudio. En el caso de contagio fue jóvenes en estudios individuales. En el caso de dengue del Museo de Zoología de São Paulo fueron familias. Entonces teníamos que persuadir a las familias y los jóvenes que participaron del estudio y personas que están lejos en otro contexto, otro todo, que bajaron para sus computadoras este software, que podría ser hacker, ¿no? Podríamos estar robando la cuenta bancaria, ¿no? Entonces tenían que confiar en nosotros en hacer eso, hacer el registro, enviar para nosotros, hacíamos el análisis, después hicimos las entrevistas y entonces teníamos el registro de la visita y tenemos, ¿no? las entrevistas en que hicimos, ahí también, Lucrecia, hicimos un poco a partir de la visita hicimos las preguntas para hacer un poco preguntas que, ¿y aquí? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te quedaste aquí más tiempo? ¿Cómo fue eso? Entonces hicimos ese tipo de preguntas y tenemos una cantidad de datos increíble. Entonces para el Museo de Zoología, entonces ya hicimos un artículo sobre las estrategias de visita y ahí para sugerencias de cómo incrementar, mejorar la experiencia es súper buena porque hay varias situaciones en todas las exhibiciones virtuales que estudiamos que la gente se pierde o se desubica, no sabe qué hacer, cosas así más de uso, de navegación. Entonces hicimos un artículo sobre eso. Hay otro sobre las conversaciones de ciencia también. En el caso del Museo de Zoología salió un tercer artículo muy interesante sobre los animales taxidermizados, también, que es una discusión importante en el contexto de un museo de zoología y varios aspectos y cosas que salen en favor, en contra, pero salió, y eso en una exhibición virtual, igual salió. Entonces es eso, entonces fue como un protocolo bastante distinto que tiene varias características semejantes, pero que tenemos una estrategia de recolección de datos y de análisis y posibilidades de investigaciones distintas. Bueno, yo soy Emilia, buenas noches. Yo me quedé pensando, voy a volver al tema de las emociones. Me quedé pensando mucho en la basura en el océano, ¿no? Como algo de siempre es buena publicidad, ya sea buena o mala, porque te queda grabado en la cabeza. Me quedé pensando en la basura y también pensé en esto que usted comentaba, de que cuando hay seres vivos, por ejemplo, lo del Foz de Iguazú, es mucho más, como que se te queda más en el recuerdo por las emociones que te generan. En este caso que nosotros estamos ideando un museo de ciencia y tecnología, que como bien usted decía, tal vez tiene como menos llegada de interés, por así decirlo, que sugiere como, desde su experiencia, ¿no? Como para tener en cuenta, para poder tener dentro de nuestro museo, además de, entiendo, cuestiones de interacción, ¿no? Y mediadores, como usted bien mostraba que en el estudio el haber un mediador también colaboraba mucho. Yo me puse a pensar también en si investigaron algo de colores o de sonidos o de aromas, o sea, algo que llegue más a las emociones directamente como para poder también llamar la atención. O sea, ¿qué sugiere usted desde su experiencia que tengamos en cuenta para un museo de ciencia y tecnología? No sé si mirar la pregunta.
No, pero es la pregunta de oro que todos tenemos, ¿no? Si existiera una fórmula de cómo hacer un museo de ciencia. Pero desde ese lugar, donde usted sienta con su investigación. Yo creo que no existe una respuesta única y tampoco universal. Yo creo que incluso nosotros, yo trabajo en divulgación de la ciencia desde 87 y muchas veces vemos cosas que nos parece que, por supuesto con experiencia tú sabes más algunas cosas que pueden funcionar y otras menos, pero muchas veces hay muchas sorpresas, ¿no? Porque los visitantes son distintos, tienen experiencias distintas, entonces ya vimos... Bueno, tenemos muchas sorpresas en todo el proceso. Mi sueño con este datos que tenemos es ahora que tenemos como 30, ahora hasta el fin de año creo que van a tener como 35, 40. El sueño que tengo es ahora, porque como yo mencioné, cada museo es un museo muy distinto. Lo que quiero hacer es empezar a cruzar los datos en esta cantidad increíble de datos que tenemos y ver un poco si logramos responder ese tipo de preguntas. ¿Qué elementos hay en los distintos museos que pueden atraer más los visitantes o no atraer los visitantes? Tener como ver si tenemos evidencias de buenas prácticas y evidencias de malas prácticas, no malas en el sentido negativo, pero algunas cosas que por veces no funcionan. Es decir, no tengo la respuesta que en mi bolsillo que te gustaría, pero me parece que ese tipo de estudio que es ambicioso y que empezamos a tener una cantidad de datos increíble, podemos empezar a tener algunas, bueno, ya tenemos algunas, por ejemplo, con las guías que hicimos, algunas cosas de experiencia, de sugerencias y todo, pero creo que podemos avanzar aún más en esto. Un aspecto que sí yo sugiero y creo que el grupo está pensando es que hay temas como ese del agua, temas que son muy fuertes, que generan, que podemos pensar la ciencia de una forma no como algo aislado, pero algo que es lo que es, ¿no? La ciencia hace parte de la sociedad y todo, con abordajes que son múltiples, no de un campo específico de la ciencia. Me parece que son exhibiciones que muchas veces pensando también en las controversias y todo, me parece que son varios casos de exhibiciones que son muy exitosas. Entonces, en esta línea yo sugeriría, pero no tengo la respuesta. Sí, pero también tiene que ver con el contexto. Sí. Porque yo creo que estamos en un momento en que queremos que los chicos de alguna manera en un futuro entren a la universidad, a las distintas universidades que están creciendo acá, y entonces de alguna manera incentivarlos desde pequeños. Por ejemplo, a los que quieren estudiar medicina, tendría que haber algo, por ejemplo, del cuerpo humano. Me acuerdo que yo cuando de chica había ido a Chicago y había un corazón de 3 metros por 3 metros. Y entonces había una puerta, vos entrabas al corazón y escuchabas el latido del corazón y veías cómo era el corazón por dentro. Entonces, que vayan viendo cómo es el cuerpo humano, que esté ligado con las carreras que de alguna manera hay en Bariloche. Porque entonces es como que integras claro, es el incentivo desde pequeños a ver, van viendo desde pequeños si por ahí descubren que quieren ser médicos, o por ahí que quieren ser ingenieros, o por ahí que quieren, pero más o menos que esté integrado a los temas barilochenses de las universidades y un poco más problemáticas sociales. Sumándome a lo que dice ella, vos desde la arqueología, yo desde lo mío, de la astronomía. Los que hacemos astronomía en Bariloche entendemos que la montaña de basura es a veces la hermosa luminaria LED que se pone en la ciudad, porque estamos en contra o tratando de limitar un poco esa polución de los cielos nocturnos.
y entendimos la buena explotación de los cielos nocturnos patagónicos. Y así como las ciudades costeras tienen naturalmente acuarios, y sería un delirio traer acá una piscina gigante con una ballena, creo que, sobre todo ahora sabiendo dónde es el lugar. Hoy en día. Sí, más o menos eso. Lo bueno de las cosas es que no las molestamos. Pero creo que un poco lo que preguntabas vos también, y hablando de lo que justamente hablaba también con María Fernanda, de poner una disposición con la asociación y con nuestro conocimiento del cielo, podría ser un recurso. También pensando en INVAP, en el desarrollo tecnológico espacial, y pensando en una cuestión que tiene que ver con eso a veces. Todo lo que está en el desarrollo tecnológico espacial, quieras o no, arrancaron con un telescopio de chicos viendo el cielo, la luna por primera vez, y ahí no hay mucho experienciómetro que valga. Siempre que mirás haces ¡wow! Y volvés a mirar porque es como lo que primero sucede, ¿no? Igual también antes de que cerramos, también quería agregar muchas razones. Trabajar interdisciplinariamente para la formación de eso. Yo estoy trabajando en senderos accesibles en turismo, estamos trabajando con INVAP, estamos trabajando en tecnología y trabajando con las diferentes organizaciones porque hay que normalizar, efectivizar y habilitar lo que es correcto y lo que no es correcto. Para todo, yo hablo de una inclusión universal. No estoy hablando para una discapacidad en general, porque yo con los años voy a elegir subir por una rampa y no por una escalera. Entonces, la experiencia que comentaban también todos, de la criatura, del adulto, de la persona, entre comillas, normal o que tiene discapacidad o adulto mayor también que está dentro de lo que es la universalidad, digamos, de accesibilidad, hace a que la experiencia, la gente esté más involucrada, le gusta, le toca, quieren tocar, quieren ver, quieren escuchar y todo lo que puedan es mejor. Sabemos antiguamente lo que hemos amado los museos desde chico, eran museos simplemente para ver y nada más. Y ahora experiencia completa. Exacto. Yo creo que hay que apuntar por ese lado el trabajo interdisciplinario con lo que nosotros tenemos acá en Bariloche. Es grandioso. Bien, bueno. Vamos a cerrar entonces, ya me están marcando el tiempo. Luisa, muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta noche, esta tarde y noche. Bueno, gracias a todas, a todos ustedes por estar presentes. No, antes que se vayan, me está pidiendo que nos quedó en el tintero avisar, digamos, que este es un ciclo de charlas, y que ya esta es nuestra segunda charla, algunos ya estuvieron en la primera, y que nuestra intención es hacer una charla por mes. No tenemos una fecha definida de la próxima, pero esperamos en julio poder hacer una charla, nosotros, así hasta diciembre. Así que, bueno, estén atentos y vuelvan. Gracias.